La palabra del Señor dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hasta el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es un pasaje bastante conocido y predicado en más de una vez. Esta mañana yo le quiero hablar en el tema: en el sufrimiento que nos baste su gracia. El apóstol Pablo, siendo un hombre expositor de la palabra, de la doctrina cristocéntrica, un hombre que fundó muchas iglesias, que realizó 3 viajes misioneros con grandes éxitos, tuvo esa gran dicha y ese gran privilegio de ser llevado por Cristo al cielo, para que allí recibiera el discipulado, el adiestramiento, la preparación para ejercer el apostolado que ejerció en la tierra con mucho éxito. Pero por eso él claramente lo dice: si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y cuando él llega a esa conclusión de cómo Dios le ha llevado o lo ha trascendido más allá de lo normal de todo hombre, ahora él comprende y dice: yo no me puedo gloriar de esas visiones. Y a lo largo de su ministerio podemos ver los éxitos de Pablo, pero que cuando llegamos a este capítulo, él expresa claramente que en su corazón hay deseo de estar sano. En su corazón y en su cuerpo hay deseo de estar bien, físicamente hablando. Para lo cual él tiene un ruego, una súplica al Señor. Pero llega a la conclusión y a comprender que Dios lo único que quería de él era glorificarse en su debilidad. Y esta mañana yo quiero llevarle a la palabra y a comprender cómo este hombre, este gran hombre de Dios, que su ministerio era exitoso, su ministerio era fructífero, su ministerio avanzaba día a día, Dios quiso dejarle un aguijón de la carne para recordarle que en esa debilidad Dios se perfeccionaba. Ahora también Dios nos recuerda que en el sufrimiento nos debe bastar su gracia. Número 1, ¿por qué nos debe de bastar su gracia? Porque la gracia de Dios es correctiva. ¿Qué significa eso? Que cuando disfrutamos de la gracia de Dios, que es la benevolencia gratuita de Él, es un favor no merecido, sino que llega de parte de Dios hacia el hombre, entonces esa gracia se convierte en algún momento para nosotros como forma de corrección. ¿Por qué la gracia es correctiva?
porque en la vida cristiana, en el transcurso de nuestro peregrinaje de la tierra al cielo, necesitamos ir mejorando día a día. El apóstol Pablo venía haciendo una obra dañina para la iglesia de Cristo, persiguiendo a la iglesia, luchando para que se le dieran cartas firmadas por el emperador romano y de esa manera perseguir a la iglesia. Y lo lograba en algún momento, lo hacía, a tal grado que consintió en la muerte de Esteban. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero llega un momento cuando la gracia lo abraza y lo tira directamente al suelo, lo deja muerto, lo deja caído, golpeado quizá, lo deja espantado, atónito, y hasta entonces él comprende y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso yo le he llamado, la gracia es correctiva. Hay un momento que debemos de postrarnos y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su gracia nos abraza para sostenernos, pero también para enseñarnos. Disfrutar de la gracia de Dios no significa que no vamos a sufrir y que no vamos a pasar procesos de corrección. Y por eso les recuerdo el tema: en el sufrimiento que nos baste su gracia. ¿Qué momento pasamos hoy? Ante la crisis mundial, ¿cuál es esa situación que a usted le tiene abrumado? ¿Cuál es esa situación que a usted le tiene temblando? ¿Cuál es la situación que ahora mismo a usted lo tiene? Algunos dicen que hasta en depresión. Yo le recuerdo, en el sufrimiento que nos baste la gracia de Dios. Pablo comprendió que la gracia era correctiva y él se dejó corregir. Cuando es iluminado por la luz, por la presencia de Dios, y queda ciego, él únicamente dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se dejó corregir por la gracia. ¿Qué más? La corrección no solamente es correctiva, la gracia, también es formadora. En el transcurso de la vida del apóstol Pablo, después de haber sido corregido por la gracia, ahora entra en un proceso donde la gracia lo debe de formar. Y se dejó formar. Llega aquel hombre llamado Ananías, donde impone las manos, ora y ya está listo para iniciar su vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Y comienza ese proceso de formación. Hermanos, ahora estamos en esta situación, en una crisis mundial, pero como iglesia debemos también buscar el lado espiritual y comenzar a escudriñar la palabra, comenzar a autoevaluarnos, a ver cómo está nuestra vida, qué es lo que Dios quiere formar en nosotros en este proceso, qué es lo que Dios quiere sacar de nosotros en esta situación. Pablo, en ese momento ya de transformación, comienza a ser perseguido por otros, comienza a huir de los enemigos del evangelio, comienza a estar en una situación adversa, pero no declinó en su fe. No volvió atrás para seguir siendo aquel hombre malo, perseguidor, que daba muerte a los hijos del Señor. No, ahora se había convertido en el grupo de creyentes. Ahora se había convertido en un seguidor de Cristo y estaba por convertirse en aquel hombre que iba a predicar más allá de Israel, más allá de los judíos. Iba a llegar a los gentiles, a los reyes y a todos
todos aquellos grandes hombres, humanamente hablando, Pablo había sido escogido para predicar el evangelio a los grandes, a los poderosos, a los reyes, a los gentiles, más allá del territorio de Israel. Pablo ahora, a través de la gracia, estaba siendo transformado para llevar el evangelio a los perdidos. ¿Qué Dios quiere de nosotros ahora? ¿Qué quiere transformar en nosotros el Señor? ¿Será que quiere transformar nuestro carácter? ¿Será que quiere transformar nuestra relación de familia? ¿Será que quiere transformar nuestro evangelio porque hemos venido viviendo un evangelio a nuestra manera? ¿Será que quiere transformar nuestra relación con Él porque nuestra relación antes de esa situación había sido muy fría, muy mediocre, muy así pasiva? ¿Qué querrá Dios? La gracia, nunca olvide, también es formadora. Forma nuestro carácter, forma nuestra relación con las demás personas, forma nuestra relación con Él mismo. La gracia tiene la capacidad de regenerar, de cambiar, de transformar, pero debemos de permitir que Él lo haga. La gracia también es misericordiosa. Sabiendo de que la gracia es el favor no merecido, a esa gracia, a ese favor no merecido, debemos de agregarle que es misericordiosa. Pablo, siendo un hombre muy sanguinario, siendo un hombre muy cruel, siendo un hombre que tenía poder porque se le había otorgado el poder, a pesar de eso, Dios tuvo misericordia. A pesar de eso, Dios lo alcanzó. En primer lugar, porque se dejó corregir. En segundo lugar, porque se dejó formar por Él. Y cuando estas dos cosas han sucedido en la vida de Pablo, él comienza a experimentar la gracia y misericordia de Dios. En todo el libro de los Hechos, quizá del capítulo 10, 11 en adelante, podemos ver cómo Pablo comienza a experimentar esa misericordia de Dios. Cuando él va de viaje camino a Roma, él experimenta el poder de Dios. Cuando Pablo está en Atenas, él experimenta el poder de Dios. Cuando Pablo está en Macedonia y en todos los lugares que Pablo visita, él fue visitado por la misericordia del Señor, haciendo milagros, haciendo prodigios, hablándole a los grandes, a los reyes, hablándole a la gente que humanamente era imposible, pero que la gracia de Dios se manifestó en él para que su ministerio fuera eficiente, fuera fructífero. ¿Pero por qué? Pablo entendió que en el sufrimiento que él estaba atravesando, comprendió la palabra del Señor Jesús, que te baste mi gracia, porque el poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros humanamente nos sentimos débiles, es allí donde actúa el poder de Dios. Si usted quiere que el poder de Dios se glorifique en usted, entonces busquémosle, disfrutemos este momento. Quizá el sufrimiento sea más grande para unos y para otros menos, pero nunca olvidemos, en la debilidad Dios se perfecciona. Que el Señor nos bendiga. Desde Asamblea de Dios Oreb El Progreso, su servidora Yesenia Granillo de Chávez.